Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traeré recetas ricas, o sea, mira, eso está delicioso. Porque en esta cuarentena, gente, lo que da es hambre. Así que vamos a comenzar. Bueno chicos, colocaremos el pan en bandeja. Yo voy a hacer aproximadamente 25 torrijas. En una ollita calentamos la leche. Yo haré aproximadamente 1 litro, también depende de la cantidad que ustedes vayan a hacer. Le vamos a ir colocando una piel de naranja, un palo de canela, 2 clavos de olor y un puñito de sal. Esto es para que intensifique el sabor de estas esencias que estamos colocando ya. El azúcar es al gusto, si lo quieren más o menos dulce. Dejaremos cocer la leche durante 15 minutos y luego los retiraremos, dejándola enfriar un poco. Luego echaremos la leche por encima del pan para empaparlos bien. Dejaremos los panes unos 10 minutos para que se esponjen, absorban toda la leche que le estamos colocando. En un platico aparte, ligaremos el azúcar con la canela y revolveremos bien. En un sartén grande vamos a calentar el aceite. En un plato hondo echaremos 3 huevos y los batiremos. Y colocaremos cada pan y le daremos la vuelta en el huevo, de manera de empaparlos bien como están viendo en el video. Y lo colocaremos en el sartén a esperar a que se fríe. Este proceso lo repetiremos con todas las torrillitas que hicimos. Voltearemos cada que veamos que están doradas y luego lo colocaremos en el plato lleno de azúcar con canela. Y listo chicos, eso es todo. Es muy fácil y delicioso. Para esta receta ocuparemos medio litro de leche, que dividiremos en 100 mililitros para disolver la maicena, y la demás la vaciaremos en una olla con canela, 4 cucharadas de azúcar y la ralladura de coco.
A los 100 ml de leche le agregaremos 5 cucharadas de maicena o fécula de maíz. Revolveremos bien para que se disuelva. Ponemos a hervir la leche. Debemos tener cuidado para que no haga espuma. Cuando ya empiece a hervir, dejaremos por 5 minutos para que la canela suelte su sabor. Le agregaremos unas 2 cucharadas de vainilla, más o menos. Revolveremos la maicena ya que ésta se asienta y le agregaremos a la leche hirviendo. Comenzaremos a revolver bien sin parar, unos 6 minutos más o menos, hasta que la leche se espese. Lo podemos dejar enfriar en la olla o lo podemos vertir en algún molde o taza. Luego de hacerlo ya no podemos estar moviendo o metiendo cucharas porque si no, no cuajará. Lo llevaremos al refri y esperaremos a que se enfríe y cuaje. El majarete estuvo en el refri toda la noche. Está bien cuajado, se desmolda muy fácil. Decoraremos con canela molida y pasas. Este paso lo podemos repetir con sabor de vainilla, con sabor de fresa y con sabor de chocolate. Es el mismo procedimiento. Está delicioso. Lo podemos comer en el molde o lo podemos desmoldar. Y vean que está muy cuajadito, parece gelatina. Y miren lo lindo que se ve. Lo primero que haremos es echar 4 huevos y la ralladura de un limón en un bowl y después añadiremos la medida de un vaso de aceite y batiremos todo muy bien. Luego tomamos como medida el mismo vaso que usamos anteriormente con el aceite y mediremos 1,5 vasos de azúcar. Nuevamente en el mismo vaso lo llenamos de agua caliente hasta que falten 2 deditos, que llenaremos de anís dulce, que es lo que le dará el sabor a nuestras rosquitas. Ahora mezclamos el agua con el anís en la preparación. Después incorporamos la harina. Y que no se nos olvide agregar la levadura. Cuando haya agarrado una consistencia parecida a la que se ven en el video, empezamos a amasar con las manos, teniendo una tacita aparte de harina para colocarnos en las manos. Cada que amasemos nos llenamos las manos de harina para que no se nos pegue tanto la mezcla en nuestras manos. Y continuaremos amasando hasta que la masa quede con una consistencia un poquito más durita o cuando no se nos pegue ya en las manos. Luego lo vaciaremos en la mesa o en una superficie plana. Y empezaremos a amasar, como ven acá. Y voilà chicos, ya tenemos una masa blanda y rica. Hacemos una bola y en un bowl echaremos harina y pondremos nuestra mezcla allí. La taparemos con un paño y la dejamos reposar unos 20 minutos más o menos. Para hacer nuestras rosquitas vamos a realizar una bolita de masa y con el dedo lleno de harina
hacemos un huequito en el centro y vamos a aplanar. Haremos como una especie de pulsera. Que quede bien finito. Luego doblamos hacia afuera, como lo muestro acá en el video. Otra forma es agarrar un pedazo de masa, estirarlo y hacer un círculo. Todo depende de cómo se sientan ustedes cómodos, chicos. Eso haremos con toda la masa que hemos preparado. En un sartén ya precalentado con aceite colocaremos una concha de naranja para que éste agarre sabor de la concha. Y empezaremos ya a colocar las rosquitas. Siempre pendiente de que no se nos quemen. Cada que estén doraditas las estaremos volteando. Cuando ya creamos conveniente que nos guste el colorcito, la sacamos. En una taza echaremos canela con azúcar y revolveremos bien. Y vean cómo queda, chicos. Bien crujientes y deliciosos. Los hice fritos y los hice horneados, y así quedan los horneados. Crocantes. Colocaremos una olla con una taza de agua por una taza y media de azúcar. Le colocaremos 3 anis estrellados y unas ramitas de canela, también unas ralladuras de limón o naranja. Dejaremos a que hierva como 5 minutos y luego bajaremos. Necesitaremos más o menos como 1 kilo de yuca, todo depende de la cantidad que queramos hacer. La colocaremos en agua ya caliente, colocamos sal y esperamos a que se ablande. Una vez cocida, colocamos la yuca en un plato para luego empezar a quitarle la venita que trae la yuca en medio. Ocuparemos una yema de huevo. Se la echaremos a la yuca cuando ya se haya enfriado lo suficiente, porque si no se nos cocinará la yema. Empezamos a hacer puré de yuca, sea con un tenedor o con una cosita de estas que les muestro. Cuando ya esté en esta consistencia y que haya enfriado, le echaremos la yemita del huevo y amasaremos hasta ir mezclando todo. Echamos un poco de harina en la zona de trabajo y colocaremos la mezcla y empezamos a amasar en la forma que les muestro.
Alargamos la masa, picamos a la mitad, le echamos más harina para que no se pegue. Volvemos a partir la masa y seguimos alargando hasta que quede finita. Yo haré los buñuelos de tipo 8, pero en realidad son en bolitas, pero quería hacer algo diferente. Haremos esto con toda la masa que ya preparamos. Prepararemos el sartén con el aceite y tiene que estar bien caliente para ir colocando los buñuelos como les muestro. Separamos un poco, vamos volteando y al estar dorado lo sacamos. Chicos, una sugerencia, no le echen harina a la preparación para que cuando luego de freírlos no les quede como muy duro, ya que la harina tiende a endurecer la preparación. Fíjense que ya están bien doraditos. No se aprecia muy bien en la cámara, pero ya están doraditos. Los colocaremos en un plato con papel absorbente para que absorba el exceso de aceite. Y luego le vertimos el almíbar que preparamos en el inicio. Y listo. Esta receta es deliciosa, amigos, para matar los antojitos, para consentir a la pareja, a los hijos, a la mamá, al papá. De verdad se los recomiendo bastante. Y bueno, gente, ese fue la receta, bueno, las recetas que les traje hoy. Espero las hagan, me etiqueten si la hacen y bueno, la disfruten. Así que bueno, hasta acá el video de hoy, nos vemos en un próximo video. Bye bye.